Bien. Ahora, cuando hablamos de psicología, recuerden que, número uno, hay que entenderla de forma doble, ¿no? Por un lado, la psicología como una disciplina filosófica. Tenemos la filosofía de la mente, tenemos la filosofía del alma, tenemos también la misma filosofía de la psicología dentro de las disciplinas filosóficas. Sin embargo, tenemos también a la psicología como ciencia. No obstante, hasta hoy aún se da la crítica acerca de si podemos o no podemos llamarla propiamente ciencia, ¿no? Un poquito de eso hablábamos la semana pasada. Entonces, vamos a dar una revisión rápida de todo lo que implica hablar de la psicología como ciencia. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta sería pues su definición, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de psicología como ciencia? Pues lo primero que vendría a tener significado para nosotros sería pues que se define como una ciencia, ¿no? Ciencia fáctico-social, así, ciencia fáctico-social que se encarga del estudio de ¿qué? Del estudio de la personalidad, entendiendo dentro de esta a los clásicos conceptos de procesos mentales y comportamiento, ¿no? Hoy en día vemos pues un boom de las teorías personalistas, así que no es extraño pues que muchas páginas, libros estén englobando los conceptos clásicos, ¿no? De proceso psicológico y un montón de conductas. Entonces, esta vendría a ser el primer concepto que tenemos que tener claro, ¿no? Ahora, ¿qué significa que sea fáctico y qué significa que sea social? Fáctico significa que se ubica dentro del conjunto de ciencias que tienen que ver con el estudio de cosas concretas, sean estas creadas por el hombre o no creadas por el hombre, pero no en el plano de lo abstracto, porque eso implicaría hablar de una ciencia formal y la psicología no lo es. Entonces, decimos que la ciencia psicológica es fáctica porque por un lado es natural, en el sentido de que estudiamos el sistema nervioso, y también es social en el sentido que nos volcamos al estudio de las relaciones interpersonales de los sujetos. Sin embargo, remarcamos otra vez el hecho de que es una ciencia social, pero ya no porque vaya a hablar de la interacción entre los humanos, sino más bien en el plano del servicio, ¿sí? La psicología es una ciencia vinculada al dar soporte, al dar atención, ¿sí? Es esto lo que denota el concepto de servicio, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, ya teniendo en cuenta su definición, ya podemos hablar entonces de su objeto de estudio o sus objetos de estudio. Decíamos, pues, que va a estudiar la personalidad y esta la hace a través del estudio del comportamiento, ¿sí? Del comportamiento y de los procesos mentales. Ya está. Entonces, vamos a colocarlos aquí. Procesos mentales y el comportamiento. Bien, cuando hablamos de comportamiento, ¿de qué estamos hablando? Pues, número uno, el comportamiento vendría a ser un conjunto de conductas, ¿no? Es un conjunto de conductas relacionadas, ¿sí? Conjunto de conductas relacionadas con las acciones y reacciones que emite una persona o que emite un sujeto, ¿sí? Que emite un sujeto a partir de ciertos estímulos. Ya está. Es todo lo que hace el sujeto. Eso es comportamiento. Este conjunto de conductas, ¿cuáles son? Son 5. Ya tenemos la conducta motora, ¿sí? La conducta cognitiva, ¿sí? Tenemos la conducta afectiva y la conducta social. Perdón, son 5, pues. Conducta fisiológica. ¿Por qué? Quizás diríamos, pero sí dijo 5, ¿por qué al final dijo y social? Ya, lo que pasa es que estas 4 tienen una connotación especial que ahorita te voy a mostrar, ¿ya? A ver, la conducta motora, ¿a qué se refiere? Pues obviamente a todos los movimientos, ¿sí? Todos los movimientos, tanto finos como gruesos, así, finos y gruesos. Cuando hablamos de conducta cognitiva, ¿a qué nos referimos? Pues al pensamiento y al lenguaje, ¿sí?
O sea, cuando yo estoy hablándoles, estoy emitiendo una conducta cognitiva. Y esto es importante porque a veces surge la pregunta, profesor, cuando alguien habla, ¿ese es movimiento fino o grueso? Ya no podríamos preguntar eso, pues, porque el hablar, incluyendo a la articulación, implicaría una conducta cognitiva, ya así, cognitiva. Bien, quizás si nos refiriésemos a la gesticulación, ya ahí entraríamos en el plano de la complejidad del movimiento grueso, ¿no? Porque se supone que un movimiento grueso involucra una gran porción del cuerpo, así como una gran cantidad de músculos, ¿no? Entonces, eso sí podría darse a nivel del rostro, pero eso ya es otra discusión, ¿ya? Entonces, pensamiento y lenguaje, tanto lo que ocurre en mi mente, las ideas que voy proyectando, como lo que voy diciendo. La conducta afectiva se refiere obviamente a los sentimientos, ¿sí? Sentimientos, emociones, ¿no? Por si es que quisiéramos añadir algo más, ¿no? Bien, la conducta social, ¿a qué se refiere? Se refiere a la forma en la que el sujeto interacciona, ¿sí? Se referirá, por lo tanto, a si el sujeto desarrolla, uy, acá lo borré sin querer, conducta social, aquí nos referimos a las relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales, hablamos también de las habilidades blandas. Sí, ahí está, las habilidades blandas o las soft skills, ¿no? Y luego, por último, las conductas fisiológicas. La conducta fisiológica se refiere pues a las respuestas biológicas, a las respuestas orgánicas, ¿sí? Que emite el sujeto. Entonces, para cerrar lo anterior, la conducta social haría referencia a cómo te llevas con tus amigos, a cómo los tratas, ¿no? O sea, si eres huraño, si eres más filantrópico, si eres más gregario, ¿no? Si eres en habilidades blandas, se referiría pues si eres empático, si trabajas en equipo, si manejas el liderazgo, etcétera. Y por último, la conducta fisiológica haría referencia a, por ejemplo, si estoy asustado, pues mi cuerpo se estremece, mi corazón se acelera, mis pulmones se agitan a realizar una posible hiperventilación, ¿no? Por respirar rápidamente. Entonces, esa sería mi respuesta orgánica. Muy bien. ¿Por qué había mencionado hace un rato motora, cognitiva, afectiva y social, ¿no? Dejando de lado a esta. Bueno, lo que ocurre es que todas estas, ¿ya? Todas estas las podemos incluir como conductas, ¿sí? Aquí hablamos de conductas relativas al aprendizaje, ¿sí? Relativas al aprendizaje. O sea que el sujeto aprende esto, ¿sí? Así, aprende conductas relativas al aprendizaje. En cambio, estas de acá, estas dos, no son conductas ligadas al aprendizaje, ¿sí? Así. Conductas no relativas al aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú no aprendes a reaccionar, pues. O sea, tú no aprendes a que tu corazón le dé taquicardia. Tú no aprendes a que te orines cada vez que tienes miedo. O sea, eso no se aprende. Es una respuesta biológica. ¿Ya? Y esta distinción nos va a ayudar luego a saber los tipos de aprendizaje, lo que no es aprendizaje y demás. Muy bien, entonces eso ligado al comportamiento. ¿Sí? Entonces, bastante fácil, bastante fácil. Acá debería decir relacionadas. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta acerca del comportamiento? Pues bueno, sus características. De todas maneras, por si acaso, no está de más. Uy, ahorita me quiere dar tos, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las características del comportamiento? Pues que este es observable, o sea, podemos hacer un análisis de él, podemos describirlo. Al mismo tiempo es medible, es decir, podemos contabilizar la cantidad de veces en la que ha ocurrido una conducta. También podemos plantear que es predecible debido a que podemos anticiparnos a su aparición. También es controlable debido a que podemos mantener el número de ocurrencias de la conducta, ¿ya? Y por último, es modificable debido a que podemos transformar, ¿no? Transformar una conducta en su opuesto o en algo totalmente distinto, ¿no? Ya está. Luego tenemos los procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? Los procesos mentales son actividades neuronales, ¿sí? Son actividades neuronales
¿sí? Relacionadas, perdón, actividades neuronales que son la base, la base de las expresiones conductuales. Es decir, no puede haber expresión conductual si previamente no hay un proceso psicológico, ¿ya? Aquí obviamente vamos a chocar con muchas teorías biologicistas dentro de la psicología, como por ejemplo aquellas teorías que consideran que primero ocurre la actividad biológica y después ocurre la actividad psicológica y después recién hablaríamos ya de una toma de conciencia y demás, ¿no? Que sería, por ejemplo, las primeras teorías vinculadas a la emoción, como la teoría de James Lange, la de la teoría Cannon-Barth, el mismo modelo teórico inicial de Schachter, ¿no? Que luego va a cambiar cuando se alinee con Singer. Pero tener en cuenta que cuando hablamos de proceso mental, ya es una condición que se da a nivel neuronal, ¿sí? Neuronal, y sirve o funge como actividad previa para la aparición del comportamiento. Salvo lo que estoy mencionando, algunos enfoques teóricos que considerarían que primero se daría, por ejemplo, la conducta fisiológica y después el proceso mental. Bien. También se considera el comportamiento debido a esa definición que te he dado. Al comportamiento se le define también como una ventana, ¿sí? Ventana o vitrina del proceso mental. ¿Y esto por qué? Porque entre las características que tiene los procesos mentales es que estos son invisibles, ¿sí? Son invisibles. Si yo te destapo el cráneo, yo no voy a ver tus pensamientos, tus recuerdos, las imágenes, eso no se va a ver, ¿ya? Así que la primera cualidad es que son invisibles y por eso es que el comportamiento también puede definirse como una vitrina del proceso psicológico. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir la inteligencia, pero sí puedo medir los indicadores de inteligencia. Yo no puedo medir la felicidad de una persona, pero sí puedo ver los indicadores comportamentales de conducta feliz. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí estaría quizás la mejor explicación para poder entender por qué el proceso mental es invisible. Luego de que entendamos de que los procesos mentales son invisibles, hay que entender que son privados o íntimos. ¿Qué significa esto? Que son relativos a cada sujeto. No todos pensamos igual, no todos sentimos igual y no todos nos motivamos de la misma forma. También entendemos que son intransferibles, ¿sí? Yo no puedo trasladarle intransferibles. Yo no puedo... Ay, mi tos. Ya, yo no puedo transferir mi alegría, yo no puedo transferir mi amor, mi motivación, mis conocimientos a otra persona, así por osmosis o por toma proyección mental, por telepatía. Eso no tiene ningún sentido. Ya cada quien, debido a la intimidad, ¿sí? se mantiene con la carga cognitiva que posee o la carga dinámica que hay en su mente, ¿sí? Es intransferible. Y obviamente los procesos mentales, en vista de que son invisibles, íntimos e intransferibles, hay que entender que estos tienen un tiempo de duración, ¿sí? No pueden ocurrir o no ocurren por lo general de forma permanente. Así que diremos que son temporales. Sí, así, son temporales. Muy bien, ya está. Ahora, ¿cuáles son los procesos mentales? ¿Cómo se clasifican? Entonces vamos a ver acá su clasificación rapidito. Acá está, clasificación de los procesos mentales. Acá tenemos distintos tipos de clasificación. Tenemos la clasificación arcaica, ¿no? Que sería la de proceso psíquico cognitivo, afectivo, conativo, volitivo, ¿ya? Y podemos utilizar la clasificación actual, que sería procesos psíquicos cognitivos y procesos psíquicos dinámicos, ¿ya? Entonces, obviamente, como tenemos que estar a la vanguardia de la APA, pues usaremos el concepto de procesos. La primera, procesos psíquicos cognitivos, y la otra categoría, procesos psíquicos dinámicos. Ya está. Bien, ¿qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Ya, los procesos psíquicos cognitivos están relacionados, ¿sí? Relacionados con el procesamiento de la información.
Ya, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? O sea, están vinculados a cómo el sujeto, ¿sí?, logra trabajar con el dato, ¿sí? Puede ser a partir de captar estímulos con la sensación, a partir de dirigirse hacia un estímulo, la atención, interpretar el estímulo, percepción, guardar aquello interpretado, memoria, modificar la conducta vinculada a la cognición, aprendizaje, elegir la mejor comprensión cognitiva para dar respuesta a un problema, inteligencia, escoger los elementos que me lleven a innovar en respuestas cognitivas, creatividad, proyectar de forma diseñada, ¿no?, de forma prototípica o entípica lo que ocurre en mi mente, imaginación, y así. O sea, todo tiene que ver con el dato. ¿Ya? Entonces, ya he mencionado algunos procesos psíquicos cognitivos. No te preocupes, te voy a dejar una lista también al costado. Cuando hablamos de procesos psíquicos dinámicos, obviamente decimos que estos son los relacionados con la actividad, así, con la actividad, con la generación de actividad, con la generación de actividad, puede ser fisiológica o motriz, ¿sí? O sea, ni bien ocurre un proceso psíquico dinámico, lo que vamos a evidenciar es que el sujeto se mueve, el sujeto hace algo. Si la persona está contenta, se le va a notar en la cara. ¿Ves? Hay una respuesta fisiológica. Si la persona está triste, le va a salir una lagrimita. Si la persona está eufórica porque ha ganado un premio, pues obviamente va a saltar y brincar. Ahí vemos el compuesto motriz. Entonces, el proceso psíquico dinámico implica actividad, ¿sí? Si no podemos quedarnos o centrarnos en que no hay nada más, es igual que la cognición está jugando con la información. No, implican actividad. Entonces, veamos algunos conceptos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta aquí. A nivel de psíquicos cognitivos, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, en cadena tendríamos a la atención, sensación, percepción, memoria, aprendizaje. En una sola cadena de procesos. Pero bueno, vamos a mencionar a los más conocidos. Sensación, percepción, memoria, aprendizaje, inteligencia, imaginación, creatividad, pensamiento, lenguaje, ¿sí? Y los otros extras, ¿no? La atención, la conciencia, que bueno, la atención propiamente dicha es un subproceso de la percepción, ¿no? Pero si hablamos así, la sensación también no tendríamos que mencionarla porque es un subproceso de la percepción, y mucho menos a la memoria, que también sería un subproceso de la percepción, ¿no? Esto permite entender, por ejemplo, que la percepción es un proceso complejo, mientras que la sensación y la memoria son procesos simples, ¿ya? Donde complejidad no se refiere a que, ojo, no impliquen un proceso grande, sino que la percepción implica el uso de otros procesos mentales. A eso se refiere con que uno sea complejo y el otro simple. La sensación no requiere de otro proceso, la memoria tampoco, ¿sí? Muy bien. Bien. A nivel de dinámicos, bueno, aquí tenemos a la sensación, pero ¿qué tal la sensación? Las emociones, los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos, pasiones, estados de ánimo, ¿sí? Así, estados de ánimo y la motivación. Por ahí he visto que aún se habla de volición, ¿no? La voluntad como un proceso dinámico. Pero bueno, bueno, antes era como que entre comillas claro, ¿no? La voluntad, obvio, yo quiero algo, ¿no? Y yo quiero y voy y lo hago, ¿no? Pero eso nos lleva al concepto de deseo y nos lleva al concepto de necesidad psicológica. Entonces, como que vuelve a introducirse al tema de motivación. Por eso que los libros actualmente no la consideran parte de, perdón, no la consideran de forma independiente, sino más bien como parte de la motivación. Lo único, sí, acá tendríamos que hacer una pequeña aclaración, que sería que estos de aquí, no, tú no, estos, no, tú no, rayos, y aquí, estos, ¿sí? Van a ser los que conocemos como procesos, ¿sí? Procesos afectivos, ¿no? Lo único, ¿no? Procesos afectivos. Y la motivación, obviamente, solita,
como el proceso motivacional. Sí, ahí está, proceso motivacional. Que ya veremos, creo que sí tenemos el tema de motivación, ya las distintas teorías que hay acerca de la motivación, ¿no? La teoría higiénica, la teoría de Elton Mayo y demás teorías, ¿no? Que hacen que el proceso sea bastante amplio, ¿no? Pero bueno, listo. Entonces, esto con respecto a los procesos mentales. Entonces ya sabemos qué estudia la psicología científicamente hablando, ¿no? Pero ahora veamos qué más hace. Pues obviamente la psicología posee fines. Vamos, que es una ciencia, ¿no? Entonces debería de ratificar los mismos fines que tiene cualquier ciencia. Entonces, la psicología tiene los siguientes fines. ¿Cuáles son? Describir, explicar, predecir, controlar, modificar. Aunque en muchos textos, sí, sobre todo en la última edición del texto de Charles Morris, ya se habla que forman parte del mismo plano, ya sería lo más adecuado. Lo pongo así porque a nivel preuniversitario está separado, ya, pero por si acaso, controlar y modificar van en el mismo rubro porque pueden ser partes uno del otro, ya. Bien, ¿a qué nos referimos con describir? Por ejemplo, responder a la pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Por ejemplo, a ver, se me ocurre, ¿qué es el síndrome de Munchausen? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es el síndrome de Munchausen? Ahí está, sería una forma de hablar de describir, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Munchausen? Ah, mira, muy buena pregunta, gracias Wilmer. Profe, y aplicar en ciencia, hablando epistemológicamente, las ciencias tienen 4 fines: describir, explicar, predecir y aplicar. Entonces, en psicología ya no hablamos de aplicar, más bien para nosotros aplicar, ¿qué cosa es? Controlar y modificar. Por lo tanto, el término aplicar estaría implícito en estos dos. ¿Sí? Ahí está. Esa es la aclaración que tendríamos que tener en cuenta. Como dije al comienzo, es una ciencia y como ciencia debe cumplir con los fines planteados desde la epistemología. Exacto, muy bien. Entonces, describir sería la pregunta, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, en psicología preguntaríamos, ¿qué es el síndrome de Munchausen? ¿No? Entonces comenzamos a decir, el síndrome de Munchausen es pues aquel síndrome donde la mamá le inventa enfermedades a sus hijos, ¿no? Se sobrepreocupa, ¿no? Ante lo mínimo que ocurre, piensa que ya le ha ocurrido pues la peor enfermedad del mundo y eso es, ¿no? Esa sería su descripción. Pero ahora otra pregunta que podemos hacer es, ¿y por qué se da, ¿no? ¿Por qué se da el síndrome de Munchausen? ¿No? Es una pregunta válida que nos podemos hacer. Y cuando alguien nos pregunta por qué se da, o sea, por qué ocurre, o sea, nos pregunta por las causas, ya estamos explicando, ¿no? Entonces, número 1, el síndrome de Munchausen puede deberse a que el paciente, la persona ha presentado a lo largo de su vida cuadros de ansiedad, ¿sí? Puede que no haya superado un estrés postparto, puede que la persona haya tenido una vivencia infantil o un estilo de crianza súper sobreprotector y ahora proyecta la sobreprotección en su hijo, ¿no? Otro puede ser que tenga ansiedad generalizada, proyectada también al pequeño y hacia sí misma, ¿no? O quizás tenga baja autoestima y se compara demasiado con otras personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Te estoy dando las posibles causas que generan el síndrome de Munchausen. Por lo tanto, ahora que ya conocemos qué es y por qué es, ya podemos, ¿qué cosa? Predecir, ¿no? Entonces, si yo veo que una mamá está demasiado alterada porque su bebito ahora tiene fiebre o está llorando o acaba de toser, entonces, si no controla eso, pues podría darse el síndrome de Munchausen, podría irlo desarrollando. Si ella va al hospital y todo el mundo comienza a decir, sí, su hijo está súper enfermo, entonces posiblemente ella vaya poco a poco incrementando esa preocupación y ante lo mínimo que ocurra, o sea, si alguien no le dice nada, pues obviamente se va a dar, ella misma va a desarrollar el síndrome. Entonces, una pregunta para predecir sería, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir para que se genere el síndrome de Munchausen, ¿no? Fíjense que las preguntas es similar, es casi idéntica al explicar, es casi lo mismo,
¿Sí? Ojo, es lo mismo. Lo único es que el predecir se hace la pregunta antes de que ocurra el fenómeno. O sea, esta pregunta se convierte en predecir cuando se hace antes de la aparición del comportamiento. Y en explicar sería la pregunta, la misma, que es la misma, recuerda, son la misma, solo que están dichas en otras palabras. Pero en explicar, la pregunta se hace cuando ya tenemos el comportamiento al frente y queremos saber por qué ocurrió. ¿Sí? Entonces, en cambio, en predecir, entonces iría, por ejemplo, el esposo y le diría pues al pediatra o al psiquiatra, oye, ¿qué debería ver yo en mi esposa para saber si está generando o no el síndrome de Munchausen? Entonces, ahí le van a dar los signos, los criterios de signo que tendrá que tener en cuenta, ¿no? Ahí está. Controlar. ¿A qué nos referimos con controlar? Pues, ¿qué podemos hacer? Así, ¿qué podemos hacer para mantener las conductas ligadas al Munchausen, ¿no? Las conductas ligadas al Munchausen. O sea, todavía no estamos transformando, todavía no estamos eliminando el síndrome, solamente queremos controlarlo, queremos que, ya está bien, se altere, pero no queremos que se sobrepreocupe más. Por ahora, mantenerlo a raya. Quizás el síndrome en esta paciente es demasiado elevado, entonces hay que controlarlo. Y la modificación sería, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para disminuir o eliminar el síndrome de Munchausen, ¿no? Ahí está. Y listo, ¿qué podríamos hacer? Pues obviamente psicoterapia, intervención psiquiátrica, ¿no? Ya hay técnicas específicas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, podríamos usar la desensibilización sistemática, ayuda bastante cuando tenemos síndromes vinculados a trastornos ligados a la ansiedad. Así que ayudaría bastante aplicar eso, ¿no? Desensibilización sistemática. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos planteado los fines de la psicología, pero estos fines me ayudan a algo. ¿A qué? A entender, número uno, estos dos primeros, estos dos iniciales, pertenecen al rubro de los fines teóricos. ¿Sí? Ahí está, son los fines teóricos que van a dar pie a que nazcan de ahí las ramas teóricas de la psicología. En cambio, estos últimos estarían ligados con los fines prácticos, ¿no? Y los fines prácticos ya tendrían que ver, vamos a colocar acá fines prácticos, ¿sí? Fines prácticos, tendrían que ver obviamente con cómo aplicamos lo que sabemos teóricamente. Entonces, esto nos abre las puertas ¿a qué? Pues a la aparición de las ramas las ramas aplicadas de la psicología. Entonces, ahora que ya sabemos los fines de la psicología, ya podemos saber, por ejemplo, ahora las ramas de la psicología. Entonces, veamos eso, ramas de la psicología. Muy bien. Veamos. Aquí estamos. Vamos a ponerlo así. Creo que ahí se ve, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, ramas de la psicología. Bien. Las ramas de la psicología, ¿qué son? Pues son criterios de especialidad, ¿no? Así, criterios de especialidad. Como en toda ciencia, una rama busca ser más específica, ¿no? Entonces, yo puedo abordar la psicología desde un plano teórico, o sea, solamente de investigación, lo que me llevaría a las ramas puras o a la rama pura, a la llamada psicología pura, ¿sí? Psicología pura. O bien llevarme al otro lado, que sería la cuestión de la aplicación, ¿sí? Al plano de la ejecución de aquello que yo sé. Entonces ahí tenemos psicología pura y psicología aplicada. Esta estaría ligada a la investigación, relacionada a la investigación y formulación de teorías, obviamente, y formulación de teorías o conceptos, mientras que la psicología aplicada estaría relacionada con la intervención, ¿sí? Así, con la intervención, o sea, el uso de los conceptos y teorías para la solución de problemas, ¿no? Ahí está, obviamente ligados a la psicología. Entonces ahí tendríamos psicología pura y psicología aplicada.
Cuando hablamos de psicología pura, entonces vamos a encontrar un montón de ramas de investigación aquí, como cuáles. Por ejemplo, tenemos la psicología general, ¿sí? No la voy a describir, la voy a hablar porque no, la clase no es de ramas de la psicología y son un montón. Entonces tenemos la psicología general, que sería el estudio del hombre adulto sano y civilizado, saber qué pasa en su mente. De aquí, por ejemplo, todo el curso que llevan a nivel pre, ¿no? O sea, qué es memoria, qué es aprendizaje, qué es inteligencia, qué es afectividad, qué es personalidad, todo así de forma general, pero siempre pensando en adulto, ¿no? De aquí también tenemos la psicología evolutiva, o también llamada psicología del desarrollo, donde hablamos del conjunto de cambios, ¿no? Aquí estudiamos el conjunto de cambios por los que atraviesa una persona a lo largo de toda su vida. Esto obviamente se va a subdividir en psicopediatría. Psicopediatría, cuando hablemos de niños, ¿sí? Cuando queramos entender la psicología del niño, y la psicogeriatría, ya cuando hablemos de ancianos, ¿ya? Profe, y el adulto está acá arriba. Acá está el adulto, psicología general, ¿ya? Luego tenemos a la psicología comparada, ¿sí? Así, la psicología comparada, que sería el estudio de los animales en laboratorio, que sería, por ejemplo, las investigaciones que hacían Pavlov, Skinner, Hull, Cantor, ya, por si acaso. Perdón, Cantor no. Pavlov, Skinner y Hull, ¿no? Investigando con animales en laboratorio para luego comparar dicho comportamiento con el del ser humano. Luego tenemos la psicología diferencial, ¿sí? Así, psicología diferencial, que sería la psicología, a ver, para tener un mismo formato, ¿ya? Entonces ahí da. La psicología diferencial, que sería la rama de la psicología que se encarga de estudiar las diferencias presentes entre grupos a partir de ciertas categorías, o ver cómo se expresa una variable en función a cada grupo. Por ejemplo, cómo se expresa la variable memoria según la categoría sexo. Entonces, ¿quiénes tienen mejor memoria, varones o mujeres? O cómo se desarrolla la variable inteligencia entre la categoría edad. Entonces, cómo se despliega la inteligencia en niños y cómo se despliega la inteligencia en adolescentes, ¿sí? Y así vamos estableciendo diferencias. Luego tenemos aquí también a la psicología social en su versión teórica, que sería pues el estudio del comportamiento humano en su interacción con otras personas, ¿ya? Así, entre personas. No hay que confundir eso con la psicología de la personalidad, ¿ya? Que es una rama, aunque no lo crean, aunque la psicología es de la personalidad, hay una psicología solita de la personalidad, donde aquí estudiamos los rasgos y estados, ¿ya? Porque recuerden que cuando hacemos una descripción de la personalidad humana, hay que ver la descripción rasgo y descripción estado, ¿sí? Esos son dos criterios ahí que nos importan. También tenemos la psicología, perdón, la psicofisiología, ya está. La psicofisiología, que sería el estudio de las bases biológicas, ¿no? O sea, el estudio del sistema nervioso, ¿sí? A través, obviamente, de los encefalógrafos, o sea, a partir de la lectura de las ondas que se van registrando en un encefalograma. No confundir psicofisiología con neuropsicología, ya que es otra subrama de la llamada biopsicología, ¿ya? La neuropsicología, ¿sí? La neuropsicología es el estudio del sistema nervioso, pero a partir de casos clínicos, por ejemplo, ¿ya? También tenemos las neurociencias cognitivas, ¿sí? Las neurociencias cognitivas, ya que sería el estudio de los procesos mentales de tipo cognitivos a partir de el desarrollo, perdón, a partir de los casos clínicos que se vayan encontrando. Por eso que lo siento, esta es una subrama de la neuropsicología, ya las llamadas neurociencias cognitivas. Sigamos, también tenemos la psicofarmacología. Psicofarmacología. ¿Qué cosa estudiamos aquí? En la psicofarmacología estudiamos la influencia que tienen los
los fármacos, las drogas, ¿sí? Las pastillas, algún tipo de anfetamina, metanfetamina, estupefacientes, barbitúricos, opiáceos, que puedan afectar el comportamiento humano, ¿no? Ejemplos rápidos sería cómo altera el consumo de café en la mañana a la solución de problemas entre las 8 y 10 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces sería una investigación acorde a ello, ¿no? ¿Qué más? También, por ejemplo, cómo afecta el consumo de cocaína, de marihuana, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos la psicometría. La psicometría es la rama de la psicología que estudia la medición, o sea, la producción de las pruebas psicológicas y la estadística. Así que aquí, saludo para mis futuros colegas en psicología, van a tener que estudiar un montón de estadística. Llevas estadística 1, que sería estadística descriptiva, estadística 2, que sería estadística inferencial, psicometría 1 y psicometría 2. ¿Ya? Por si alguien pensaba que la psicología no tiene nada que ver con matemáticas, sí, sí tiene que ver. ¿Ya? Y por otro lado, mencionar a la psicopatología, ¿no? La psicopatología que sería la rama de la psicología que estudia, ¿sí? Así que estudia las enfermedades mentales desde su inicio hasta su degeneración total, ¿ya? Ese es el estudio de la psicopatología. Bien, y de acá podemos hacer una subdivisión, ¿ya? Todo esto que está aquí arriba, todo esto, ¿ya? Todo esto, a ver, un momento, Zoom no me deja trabajar. Ya, todo esto que está aquí, todo esto, lo podemos englobar en lo que conocemos como psicología normal, ¿sí? Psicología normal. Y la psicopatología solita, mira, solita, estaría en el rubro de la psicología anormal, así. Esto implicará un concepto adicional que tengo que explicarte. ¿Qué cosa es la normalidad y qué cosa es la anormalidad? Ya, lo normal se define como aquella conducta estándar de acuerdo al patrón sociocultural en el que se mueve la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, colarse, ¿no? Cuando están haciendo la cola en el banco, colarse, ¿no? En las posiciones más adelantadas, o entrar corriendo al Metropolitano para agarrar asiento, o no sé, pues ¿qué más puede haber? Ya, ver que a la persona que acaba de llamar por teléfono se le quedó una moneda y tú no le dices nada y te quedas con ese vuelto, ya, eso es normal en nuestra sociedad. Pero en otras sociedades no, eso sería una conducta anormal, ¿sí? O sea, la normalidad depende del estrato sociocultural, depende del modelo social en el que se desenvuelve el sujeto, ¿sí? Así que por ahí ir teniendo en cuenta eso. La anormalidad, en cambio, implicaría la desviación de dicha conducta normal, ¿ya? Obviamente aquí tenemos un problema enorme porque a nivel psiquiátrico la normalidad se mide no importa la ciudad en la que nos encontremos. Ahí sería una pequeña observación que podríamos ver si es que por ahí San Marcos se aventurase a molestarles la vida para distinguir la normalidad de la anormalidad a partir de los criterios diagnósticos de la misma APA, ¿no? Pero bueno, espero que se haya entendido. Normalidad, patrón estándar de conducta de acuerdo a la situación, al contexto social. Y la psicología anormal, las desviaciones resaltadas a partir de criterios psiquiátricos, ¿no? Ubicados obviamente en la DSM-5. Bien, entonces estas serían nuestras ramas puras. Esta sería la psicología pura. Pero mira que falta una amiga, la psicología aplicada. Entonces vamos a ver, la psicología aplicada se subdivide en, a ver, en ramas vinculadas al ejercicio de la psicología. Entonces tenemos la psicología clínica. Sí, acá sí lo voy a escribir completo porque no voy a escribir mucho. La psicología clínica. Tenemos la psicología organizacional. Tenemos la psicología educativa. Tenemos... Uy, está mal escrito. Ahora sí. Tenemos la psicología educativa, tenemos la psicología social, pero ahora en su aspecto práctico. Tenemos la psicología deportiva, que hoy en día está haciendo un boom, ¿ya? La psicología deportiva, también tenemos la psicología... Ah, no, pero estas son subramas. A ver, son subramas, para evitarle generar confusión, ¿ya?
La psicología forense, por ejemplo, está dentro de la psicología social, ¿ya? Forense, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con estas ramas? A ver, ¿qué hace cada uno de ellos, no? Bueno, la psicología clínica tiene que ver con la intervención, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, con la aplicación de tratamiento psicoterapéutico, tiene que ver con la orientación psicológica, la consejería psicológica, la terapia de pareja. Así que dentro de la psicología clínica vamos a tener subramas, la psicología del adolescente, la psicología de la pareja, la psicología, no sé, de los conflictos, y etcétera. La misma psicología de la salud, ¿ya? Porque tiene que ver con eso, ¿ya? Incluso el psicólogo clínico, así, el psicólogo clínico se encarga de realizar talleres de prevención, por ejemplo, ¿ya? Y son los más aptos para realizar psicoterapia, porque es su área. O sea, si por ejemplo, a ver, tenemos a una persona en un colegio, un psicólogo que está en un colegio y ve que uno de los alumnos está desarrollando pues una posible, ¿no?, esquizofrenia, entonces este psicólogo que está en el colegio, él no lo puede tratar porque no es su área. Tiene que derivarlo a un psicólogo clínico, a un especialista. Esto es importante porque las subramas de la psicología aplicada no pueden entrometerse unas de otras, así, no pueden interferirse, ¿ya? Entonces, psicología clínica, ya sabes, consejería, orientación y psicoterapia. Palabras claves de esta rama. Sigamos, siguiente, la psicología organizacional. Aquí me ubico yo soy psicólogo organizacional. ¿Qué pasa con estas subramas? Estas subramas se encarga de, por ejemplo, la atracción del talento humano, la retención del talento humano, la gestión de los recursos humanos, el clima laboral, el reclutamiento y selección de personal, ¿sí?, la capacitación, inducción, ¿sí?, de los trabajadores y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que trabaja un psicólogo organizacional. Eh, Antes que alguien me diga, profesor, ¿cuál gana más? ¿Cuál de ellos gana más? Obviamente el orga, ¿no? Porque, bueno, a nivel de prácticas preprofesionales son los que reciben pago. En sí, todos deberían recibir pago, pero lo que pasa es que el Perú tiene una cultura, y ese es un problema ya de nuestra sociedad, es que el Perú tiene la cultura de que al practicante no hay por qué pagarle, y eso no es cierto. Por ley le corresponde pago, se llaman pagos por prácticas preprofesionales, pero la mayoría te va a poner ad honorem, ¿no? Y eso implicará ya no hay mucha seriedad al respecto. Bien, pero antes de también decidir, porque hay veces que dicen, profesor, entonces yo quiero ser psicólogo organizacional porque ellos ganan un montón. Sí, pero de verdad estás hecho para, ¿no? O sea, tienes las habilidades para ser un psicólogo organizacional, porque cada uno de ellos tiene algo diferente. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, entre un psicólogo clínico y un psicólogo organizacional, ¿cuál será la primera diferencia obvia? Pues el rango de empatía dedicada. Un psicólogo organizacional trabaja con grupos en masa, colectivos, trabajadores, toda una planta. En cambio, el clínico trabaja con un solo individuo. O por ahí, bajo el enfoque sistémico, trabajará con un círculo familiar. Entonces, ahí tenemos una primera diferencia. Para ser psicólogo clínico, un rasgo fundamental que debería desarrollar es la empatía direccionada, la empatía dirigida, ¿ya? Pero si vas a hacer orga, pues necesitas tener muchas habilidades interpersonales, ligarte con uno, con otro, saber caer bien siempre, por ejemplo, ¿no? Psicología educativa, aquí cambia. La psicología educativa viene a ser la rama de la psicología que se encarga del estudio, pero el estudio, estoy hablando, de la aplicación del concepto psicológico, de muchos conceptos psicológicos, pero ligados a la mejora de la enseñanza, el aprovechamiento y el rendimiento académico. Trabaja con la tríada padres, estudiantes, profesores. ¿Para qué? Pues obviamente para potenciar sus capacidades académicas, ¿no? Diseña programas, diseña proyectos vinculados obviamente a la educación. Así que por lo general se desempeñan como consultores educativos. Y son de los tres que voy mencionando, son los aptos para llevar a cabo terapias de lenguaje.
¿sí? O sea, eso no quiere decir que un clínico o un orga no lo sepa, pero un educativo pues ha estudiado eso. O sea, no es simplemente que llevó un cursito, no, o sea, parte de su formación como psicólogo educativo implicó eso. ¿Sí? Y tú dirás, profesor, ¿y por qué? Pues obviamente, algo básico para trabajar con enseñanza es entender que lo que importa más es el lenguaje, porque el lenguaje es la expresión del pensamiento. Entonces, si no podemos expresar bien el lenguaje, nuestro pensamiento poco a poco comienza a ralentizarse. Y si esto ocurre, no tenemos aprovechamiento académico. ¿Me dejo entender? Un ejemplo, alumnos preuniversitarios como ustedes que leen un texto y cuando van a la pregunta tienen que volver a leerlo. ¿Ya? Ese es un problema de lenguaje, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a eso voy, ¿ya? A eso me refiero con la relevancia de, por ejemplo, de por qué un educativo sería el más idóneo para llevar a cabo terapia de lenguaje, ¿ya? Psicología social. ¿Ya? La psicología social en su rama aplicada tiene que ver con, por ejemplo, la intervención, ¿en dónde? En comunidades, en barrios, en comunidades vecinales, en distritos, incluso en un país entero. ¿Cómo? Pues permitiendo por ejemplo, gestionando proyectos para evitar los psicosociales, que es un poco lo que pasó al comienzo de la pandemia, ¿no? Y que fue ocurriendo a lo largo de los días, ¿no? Actualmente ya hay poco, ¿no? Pero al comienzo de la pandemia, por todo lado volaba los WhatsApp, ¿no? El WhatsApp donde una chica decía, oye, mira, acabo de salir de escuchar la reunión de los ministros y no sabes, el virus nos va a matar a todos y ya está, ese es un psicosocial, ¿no? Entonces los psicólogos sociales trabajan con ello, ¿no? ¿Qué estrategias se deberían de utilizar para mantener la calma, la estabilidad en una sociedad, por ejemplo, en un país, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el colegio de psicólogos se quejaba, ¿no? ¿Por qué no llaman a un psicólogo social para que esté ahí, ¿no? En el equipo consultor del gobierno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más hace la psicología social? Se encarga de proveer de bienestar y desarrollo a una comunidad. Por ejemplo, percatarse si le falta una posta médica, si hace falta una comisaría, un puesto de serenazgo, un buen mercado, o dónde se va a ubicar la posta y demás, ¿no? Ah, muy buena pregunta, profesor. ¿Y cómo se diferencia con la sociología? Ya, la sociología es una ciencia social que se encarga de estudiar el comportamiento, ¿sí? Así, el comportamiento del hombre en la sociedad moderna. Así, o sea, cómo se desenvuelven hoy en día las personas actualmente. Entonces, por ejemplo, la sociología, ahorita, ¿qué estarían haciendo los sociólogos? Estudiando la nueva normalidad y proyectándose cuál va a ser la nueva normalidad, porque eso que algunas personas dicen, ya espero que acabe todo para que volvamos a la normalidad. No, de mi parte, métele un golpe, métele un lapo, porque, o sea, no vas a volver a como era antes. Ahora hay una nueva normalidad, ¿sí? Aunque no lo crean, hay una transformación. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos bases sociales del comportamiento, pero la sociología es la que estudia eso. No confundirla con la antropología. La antropología es la ciencia social que estudia el comportamiento del hombre, pero a lo largo de la historia, cómo ha ido transformándose en el desarrollo de la sociedad con el paso del tiempo. Por eso es que los antropólogos hablan de, por ejemplo, tradición, mientras que los sociólogos dicen no, se dice costumbre. Pues ahí vemos el gran debate. ¿Cuál uso? ¿Qué palabra uso? ¿Tradición o costumbre? Los psicólogos sociales que dicen, hablan de lo mismo, entonces usan indistintamente tradición o costumbre, ¿no? Porque la psicología social se encarga de entender, así, de entender cómo se relacionan las personas, cómo van conectándose. Entonces, espero haber solucionado tu pregunta. Renato me dice, profesor, ¿la psicología del trabajo es lo mismo que psicología nacional? Sí, Renato, perfecto, gracias me permites hacer la aclaración. La psicología organizacional no se ha llamado así siempre. Hace muchos años se llamó psicología del trabajo. Luego, debido al boom de las industrias, se pasó a llamar psicología industrial. Luego, debido a que las industrias ya no eran tanto vinculadas a la gestión de procesos mecánicos relacionados con solamente la ingeniería, se comenzó a hablar de empresas. Entonces, la psicología industrial pasó a llamarse psicología empresarial o psicología de la empresa.
Y en la actualidad entendemos que sea industria, sea empresa, sea ONG, etcétera, hay una organización, o sea, hay un conjunto de personas organizadas buscando pues un fin, ¿no? Obvio, ¿no? Su visión a partir de la misión que desean cumplir como organización. Entonces hoy en día se llama psicología organizacional. Así que esa sería la evolución que ha tenido esta rama. Psicología del trabajo, psicología industrial, psicología de la empresa y actualmente psicología organizacional. Bien, pero luego teníamos la psicología forense, que es lo que muchas veces he visto que me preguntan, por eso suelo añadirlo. La psicología forense sería la psicología que tiene que ver con la intervención o el contacto con criminales. Tratar con psicópatas, con sociópatas, con asesinos seriales, entender casos criminales. Aquí, por ejemplo, también tenemos subramas como la psicología criminalística, la psicología de perito, la psicología jurídica y la psicología penitenciaria, ¿no? Así que aquí, si te encanta trabajar, si te gustan series como CSI, Criminal Minds, etcétera, pues el psicólogo forense es lo tuyo, ¿no? Pero para eso tienes que estudiar psicología social, primero. Por último, tenemos la psicología deportiva, que hoy en día es de las que ha... Bueno, el año pasado, ¿no? Hoy en día, con esa pandemia, yo no sé, no se puede hablar así, pero el año pasado fue un boom, ¿no? Fue un boom. La psicología deportiva permite la gestión de equipos, de grupos de trabajo. Por eso es que a veces la entienden como una subrama de la psicología organizacional, pero hoy en día se ha independizado, ¿no? Porque tiene que ver con la gestión de un equipo, pero vinculado también a la actividad física, al seguimiento de reglas, patrones, y no tanto a un trabajo empresarial ordenado a una mejora de la producción, sino es más bien un trabajo en equipo donde se busca el desarrollo tanto del equipo como de la persona, ¿ya? Ahí estaría la diferencia. Y obviamente que los psicólogos deportivos no trabajan en empresas específicamente, trabajan con equipos, ¿sí? Un ejemplo de psicología deportiva sería la selección peruana. Gareca, cuando llega, Gareca llega con un equipo de trabajo que tenía una diferencia importantísima, su psicólogo, ¿ya? Que no tenía Marcarián, que no tenía el Chemo, etcétera, pero que trajo Gareca. Gareca, con su psicólogo deportivo, logró unificar a un equipo, hacer que entiendan que ninguno era figura, cosa que no pasaba antes. Antes, si ustedes han visto los partidos del Perú antes, cada quien quería ser figura y jugaban de forma individual. En cambio, con Gareca, bueno, perdón, con su psicólogo deportivo se logró transformar eso, que entiendan de que uno va con el otro, que es como si se trabaja a nivel internacional. En otros países se trabaja así, hay un psicólogo, hay un gestor del deporte que está ahí detrás de ellos. Otro ejemplo de psicología deportiva lo encontramos en los psicólogos de los olimpistas. Los gimnastas, por ejemplo, tienen que mentalizarse de que todo su entrenamiento se va a ver reflejado de aquí a 4 años cuando sea la Olimpiada. Y de ahí tienen que trabajar con ellos para que entiendan que si no ganaron, no es que se frustren, sino que, bueno, en los próximos 4 años a seguir entrenando o trabajar en la mentalidad de que las Olimpiadas son simplemente una muestra de mi proceso, de mi producción, de mi persona, y que ganar o perder no implica más bien algo personal, algo íntimo que algo solamente competitivo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los psicólogos vinculados al deporte ayudan mucho a mantener la motivación de una persona que de haberse preparado 4 años no logró una medalla, por ejemplo. Y ahí pueden ver un montón de casos de superación donde la psicología del deporte ha intervenido bastante. Así que si por ahí no lo conocían, ahora ya lo conocen, y hay si no me equivoco, la San Martín ha aperturado, igual la UPC también ha aperturado psicología deportiva, ¿no? Tengo entendido que la Villarreal también está pensando activar, pero bueno, la Villarreal ahorita ni clases tiene, así que no sé qué va a hacer, pero por ahí está la psicología del deporte, que de ser así sería de las que mayor rendimiento económico tendría, ¿no? Entonces, bien, chicos, eso sería entonces lo que tenemos que saber de psicología científica. Por ahí,
habría que mencionar los métodos en psicología. Creo que lo voy a hacer rápido, ¿sí? Para que no quede incompleto esto. Entonces habríamos de hablar de los métodos, ¿sí? Los métodos en psicología se dividen en descriptivos, explicativos, correlacionales. Correlacionales. Y por ahí, aparte, ¿no? Los evolutivos. ¿Sí? Repito, por si acaso. Los descriptivos, ¿cuáles son? Aquí tenemos la observación, ¿sí? Observación naturalista o llamada también observación de campo. Observación naturalista. Tenemos la observación de laboratorio, ¿sí? De laboratorio. Tenemos también la entrevista y el estudio de caso, ¿no? Son los conceptos que manejamos como parte de los métodos descriptivos. ¿Qué cosa hacemos ahí? Pues simplemente extraemos información. En la observación naturalista sería cómo se comportan las personas cuando van al mercado en plena pandemia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir al mercado, pararse y observar qué hace la gente. Esa sería observación naturalista. Observación de laboratorio sería, por ejemplo, lo que hacía Skinner con su caja problema, ¿no? Observando cómo la paloma cada vez que la luz se enciende, picotea el botón y le cae un poquito de maíz y va observando ese comportamiento, ¿no? O como Bandura, ¿no? Con su experimento con el muñeco bobo, ¿no? Fue observando, entre comillas, en su sala de laboratorio, ¿no? El comportamiento de los niños que iban imitando el video que se les había mostrado. En la entrevista, pues hablamos del diálogo que se tiene entre psicólogo y cliente, donde obviamente lo que se busca es que más hable el entrevistado y no el entrevistador, porque a veces tenemos ese problema enorme, sobre todo cuando son psicólogos iniciantes o están haciendo primeras prácticas o llevan sus primeros cursos, ¿no? De técnicas de entrevista, donde ellos hablan más, ¿no? Y no, en la entrevista el que debe hablar es el entrevistador, porque es el entrevistado, porque queremos conocerlo, queremos saber de él. Y el estudio de caso, recuerden que es extraer información de un caso extraño, por eso se llama estudio de caso, porque no hay otro caso con el cual compararlo. Entonces, por ejemplo, a ver, posiblemente ya haya un estudio de caso acerca del estrés que vive la gente por la pandemia. Aunque actualmente ya no sería estudio de caso porque ya habría un montón para comparar, pero posiblemente cuando acabe todo, acabe el encierro, van a haber casos de estrés postraumático, pero estrés postraumático ligado a pandemia, ¿no? Entonces ahí habríamos de un estudio de caso, ver qué le pasó a esa persona, ¿no? Ahí está. Luego tenemos los explicativos. Los explicativos tenemos dos. Tenemos el método clínico, ¿sí? El método clínico y el método experimental, ¿ya? Método clínico y método experimental. El método clínico es un método en el que buscamos encontrar las razones por las cuales una persona tiene un problema psicológico. Entonces, aquí aplicamos tres conceptos. Número uno, rapport, que sería lo voy a escribir. Ya sería el rapport, que sería el clima de confianza que tiene que haber entre un psicólogo y su cliente. Luego tenemos la anamnesis, donde extraemos la información, le hacemos preguntas, la persona nos va contando lo que ha pasado. Y por último, la transferencia, ¿no? La transferencia sería la influencia que realiza el psicólogo sobre su cliente, ¿no? Para lograr su transformación, su mejora, pero siempre evitando la contratransferencia, ¿no? La contratransferencia, que sería cuando el paciente influye en el psicólogo, que a veces pasa. El psicólogo termina enamorándose de la cliente, ¿no? Y no, ahí hay que derivar el caso. Ya, ahí sí, si te ganan las hormonas, derivas el caso. O cuando simplemente te sientes comprometido, ¿no? Dices, pobrecita su caso, qué pena, voy a ayudarla, ¿no? Que es lo que a veces pasa con algunos psicólogos. Tampoco, no sirves porque vas a empeorarla. Ya sé que suena fuerte, pero es cierto. Lo primero que nos enseñan en psicología es separar razón de sentimientos. Tú eres psicólogo, tú no eres beneficencia. Ya, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que aquí, por ejemplo, se habla de la desensibilización o el proceso de deshumanización que tiene que tener el psicólogo cada vez que tiene un diálogo con una persona.
porque no puede comprometerse afectivamente con el otro. Por eso es importante que todo psicólogo vaya al psicólogo. Y tú dirás que sí, todo psicólogo tiene que ir al psicólogo porque tiene que pasar por psicoterapia para liberarse de un montón de sesgos y poder llevar a cabo bien su método clínico. Luego tenemos el método experimental. En el método experimental tenemos, es el método propiamente científico. Acá hablamos de variables. Aquí está la variable. Acá hablamos de variable independiente. Hablamos aquí también de variable dependiente. ¿Sí? Dependiente. Hablamos de grupo experimental y grupo de control. ¿Sí? Grupo de control. ¿Qué es la variable independiente? Pues obviamente es el objeto o es el concepto a estudiar. Es el concepto a estudiar. Por ejemplo, es la técnica a emplear. Es la técnica o herramienta a usar. Esa es la variable independiente. La variable dependiente, esta es el concepto a estudiar. Es el concepto a investigar. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero saber, se me ocurre, ¿no? De ustedes, su nivel, su capacidad de comprensión de textos, ¿ya? Entonces yo aplico una técnica. Vamos a llevar taller de lectura, pero no sé, pues con Muppets, ¿ya? Con títeres. Entonces, aplicamos la técnica, lectura con títeres, y vamos a medir, ¿qué cosa? Rendimiento académico. En este caso, comprensión lectora. Entonces, esta es mi técnica, ¿vale? Independiente. ¿Y por qué independiente? Porque esta no depende de nadie, es la técnica. Y este es el concepto que va a verse modificado, o sea, va a depender de la técnica. Si hay una relación, pues chévere, ¿no? O sea, entonces seguiré aplicando esa técnica para seguir mejorando mi rendimiento académico. Pero si no, lo dejaré y aplicaré otra técnica, ¿no? ¿Qué más? La variable independiente se aplica al grupo experimental, así que por si acaso la variable independiente se aplica aquí, al grupo experimental. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya se aplica aquí al grupo experimental. A ver, creo que no se relaciona bien. Ya, bueno, no me ayuda. Bueno, ya está. Entonces, entonces, la variable de independiente se aplica al grupo experimental. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? La variable independiente va al grupo experimental. ¿Y qué pasa en el grupo experimental? El grupo experimental, obviamente está sometido a la variable independiente, ¿ya? El grupo de control, a él no se le aplica ninguna variable. Grupo de control. Sí, grupo de control, no se le aplica la variable independiente. Ya, por si acaso, no se le aplica. El grupo de control está de referencia nada más. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero saber si mi técnica funcionó, si van a leer mejor? Entonces yo necesito una referencia. Pues ahí uso mi grupo de control para contrastar si de verdad mi técnica sirve o no. Porque puede ser que a medida que pase el tiempo mejoran su lectura y no tiene nada que ver con mi técnica. Entonces ahí es el grupo de control. ¿Sí? Sin embargo, para que sea una buena investigación científica, para que sea correctamente experimental, hay que añadir un control más, que es la variable extraña. La variable extraña o variables extrañas, ¿ya? Son aquellas variables que tenemos que mantener a raya, controlar, tenerlas observadas, porque de no ser atendidas pueden afectar nuestro experimento. ¿Ya? Pues ahí está. Esto sería con respecto al método, a los métodos explicativos. Métodos correlacionales, pues obviamente no hay mucho que decir. Aquí hablamos propiamente un método psicométrico. ¿Sí? Es un método psicométrico. Ya, aquí lo que hacemos es tomar pruebas psicológicas, algunos test, algunos cuestionarios, y evaluamos dos variables, ¿no? Como una variable se relaciona con otra variable. Así que el método psicométrico o método correlacional implicaría el estudio de relaciones entre variables, ¿no? Aquí hablamos de las relaciones entre variables. ¿Sí? Esto
Mejor lo pongo adelante. A ver, lo voy a sacar por acá. No, no me ayuda. Ya está. Entonces, aquí mejor. Esto lo paso por acá. Este para aquí y este arriba. Ya está. Entonces, los métodos correlacionales estudian las relaciones entre variables, ¿sí? Y aplican el método psicométrico. Hacen análisis estadístico para ver si las variables se relacionan de forma directamente proporcional o inversamente proporcional. O quizás se relacionan al mismo tiempo, ¿no? Son totalmente equivalentes. Y el método, cuando hablamos de métodos evolutivos, acá tenemos dos. El longitudinal, así, longitudinal, y el transversal. El método longitudinal, aquí estudiamos una variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cómo se desarrolla la inteligencia en el ser humano. Entonces, hacemos como Piaget, ¿no? Desde que nacieron sus nietos, fue viéndolos año tras año, ¿no? Hasta llegar a los 18 años, ver cómo se desarrollaba la inteligencia. Ese es longitudinal. Pero si no quieres perder el tiempo como Piaget, entonces usamos método transversal. Agarramos un montón de niños, a ver, ¿tú cuántos tienes? Y los juntamos en distintos grupos de edades y observamos cómo ha ido evolucionando la variable ahí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la diferencia entre longitudinal y transversal. Y listo, entonces ahora sí tendríamos listo nuestro esquema de psicología científica. Bien, preguntas, dudas, consultas, traumas. Pasamos entonces a filosofía. Entonces, creo que hay una persona a quien le tengo que